Hasta luego, Jessica. Hasta luego. Bueno, hola a todos. Me toca presentar a Jessica. Jessica es de Litoral, es de Santa Fe, es licenciada en biotecnología y se doctoró en ciencias biológicas también en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET, trabaja en el IAL, el Instituto de Agrobiotecnología Litoral de Santa Fe. Y su directora es Raquel Chan, que como muchos de ustedes conocen seguramente, mucho del trabajo que se hace en el IAL está liderado por Raquel, y Raquel está hace tiempo ya trabajando con factores de transcripción que vienen de girasol, y está usando estos factores de transcripción para hacer mejoramiento vegetal mediante transgénesis, y parte de esto es lo que nos va a contar Jessica en su seminario. Ya hay algunos factores de transcripción de girasol que se han hecho famosos, el HB4, ese es el que está en sojas y trigo, y todos esperando que se termine la polémica con el trigo para que se apruebe finalmente. Y hoy Jessica nos va a contar sobre el que le tocó trabajar a ella en los últimos años, que es otro factor de transcripción del mismo tipo de los que son los madreminios, los incipher, y que se llama HHB11, ¿sí? Y el título del seminario de Jessica es La historia de HHB11, cómo ser un cultivo y no morir en el intento. Así que estamos expectantes, contentos de tu participación y atentos a lo que nos cuentes. Gracias por aceptar la invitación y te escuchamos, todo tuyo. Bueno, Jessica, muchísimas nos silenciamos nosotros. Ok. Bueno, muchas gracias. Hoy, como les dijo, voy a contarles de HHB11, de cómo ser un cultivo y no morir en el intento. Yo trabajo acá en Santa Fe Capital, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Están todos estos grupos que trabajan principalmente en plantas, pero hay algunos que también trabajan con moscas, con bacterias, un poco divergente, pero bueno, el fuerte de nuestro instituto es las plantas. Bueno, como les voy a hablar de cultivos, este es un mapita que bajé de la página del INTA, en donde se ven los principales cultivos, en la zona central. Como ven ustedes acá en verde, rojo y azul, tenemos lo que es soja y maíz, que prácticamente abarca toda la superficie sembrada. Y si hablamos de soja y maíz, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría, por no decir todo, corresponde a cultivos transgénicos. Desde la implementación, desde la preparación del primer evento transgénico en el 96-97, nuestro país fue uno de los primeros adoptantes y lo hizo en forma realmente rápida. Tal es que hoy prácticamente todo, el 100% de la superficie de maíz, soja y algodón es transgénica. ¿Pero qué implica un cultivo transgénico, o sea, desarrollar un cultivo transgénico? Mucho tiempo. Hay una parte inicial en la que se realiza una investigación científica, con una prueba de principio, en organismos modelos, y luego el desarrollo tecnológico con las variedades de elite y bueno, todo lo que es las certificaciones finales y la aprobación del cultivo. Esto va de entre 10 años en los casos más optimistas, esto desde la página ArgenBio hasta 20 años o bueno más, depende de la tecnología en cuestión. También conlleva una inversión importante de dinero, por eso muchas veces los desarrollos los terminan haciendo empresas multinacionales. En este estudio calculan que sale 136 millones de dólares, 85 millones más, 85 millones menos. Entonces, bueno, como les decía, en nuestro instituto hacemos investigación básica, algunas de estas investigaciones básicas tienen aplicación, y nosotros hasta hace un tiempo llegábamos hasta acá, hasta lo que era la investigación, la prueba de principio con distintos promotores, con distintas construcciones genéticas en Arabiopsis, y luego, para el desarrollo tecnológico, esto se patentaba la función del gen, y de acá en adelante sí o sí tenían que seguir empresas porque no podíamos transformar cultivos, no teníamos estabilidad, y tampoco teníamos dónde crecerlos. Bueno, por distintas inversiones y después de mucho trabajo, se logró que Mabel y Maxi se fueran a formar y logren transformar cultivos de maíz
y de arroz de forma bastante rutinaria, y con bastante más dificultad tenemos algunos eventos de soja. Entonces esto nos abrió las puertas a pasar muy humildemente a lo que sería el desarrollo tecnológico. Y lo hicimos con este gen del que ya les hablé un poquito Fernando, se llama HHV11. ¿Por qué usamos HHV11? Bueno, HHV11 es un factor de transcripción de girasol, por eso es HA de Lianthus HB de Homeobox, y 11 porque es el número que se le dio. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con estos factores de transcripción de tipo HDCIP, y además lo seleccionamos porque es un miembro divergente con un carboxilo terminal atípico, que sabemos que esto muchas veces está vinculado con neofuncionalización, y hemos tenido buenos resultados con este tipo de características. La primera persona que trabajó con este gen fue la doctora Julieta Cabello, y ella vio que las plantas Arabiopsis que expresaban de forma ectópica y constitutiva HHV11 tenían mayor rendimiento y más biomasa, tanto en condiciones control, como en estrés por exceso de agua, ya sea submergence o waterlogging, y en estrés por sequía también las plantas se comportaban mejor. La patente de HHV11 es más o menos del 2012-2013, las plantas transgénicas de maíz se lograron en el 2015 y 2016, y los primeros ensayos en invernadero y a campo empezaron entre el 2016 y el 2017. Pero bueno, este salto de la investigación científica al desarrollo tecnológico no incluye solamente poder crecer las plantas y tener dónde hacerlo. Además tenemos que saber cómo mirarlas estas plantas, cómo trabajar con ellas, cómo caracterizarlas, qué es importante, qué no. Para esto nos ayudó mucho la doctora María Otegui, principalmente con maíz, trabajamos mucho con ella, algo en soja también. Después, cómo hacer, queríamos llevarlas al campo, estas plantas era como una tentación enorme, hacía rato, y la doctora Silvia Lede nos ayudó con esto para todos los papeles, y después lo que quisimos hacer es construir una maceta gigante, esto es por si hay agrónomos, porque nosotros le decimos campito, pero en realidad es un espacio bastante reducido, y para esto nos ayudaron bastantes CPAs del instituto, y bueno, nos pusimos a trabajar. Esto es una imagen satelital del dial, este es el dial, este es el invernadero, estas son las cámaras anexo, y esto vendría a ser lo que nosotros le llamamos campito. Como pueden ver acá en estos caminos, el material sobre el que está hecho el dial, el suelo, es relleno, o sea, es arena básicamente. Cuando mandamos a hacer un análisis de suelo, terminamos de comprobar que era arena. Entonces, para poder hacer el campito, pusimos tierra ahí, y un sistema de riego y demás, para poder llevar adelante los ensayos y tenerlos cerca para poder controlarlos todo el tiempo. Y acá tenemos, bueno, estos tres son los piletones de arroz, de los que no les voy a hablar hoy, pero también estamos haciendo cosas con arroz. Bien, entonces el primer cultivo con el que trabajamos es maíz. Les voy a contar así muy brevemente, para quienes no sepan cómo es el desarrollo de una planta de maíz. Tiene una parte de crecimiento vegetativo y otra de crecimiento reproductivo. Tiene un periodo que se llama periodo crítico, que está centrado en floración. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las plantas de maíz tienen flores masculinas y flores femeninas. Las flores masculinas están en la panoja, en el ápice, y las flores femeninas están todas conjuntas en lo que sería la mazorca, la espiga, ¿sí? Y tiene que haber una sincronicidad entre la maduración del polen y de los estigmas para que haya una polinización. Eso se llama ASI, periodo antesis silking. Si este periodo es demasiado largo, o si pasa algo en este periodo crítico, esto afecta directamente la producción porque no se polinizan los granos y no tenemos rendimiento, ¿sí? Entonces, acá este periodo crítico estaría representado por este A, que es en el que se determinan el número de granos que se fijan, acá centrado en floración, y después de esto, donde la planta acá en floración alcanza su mayor área foliar expandida total, esta es la acumulación de biomasa, perdón, en negro. Y después de esto se determina el peso de los granos. Y esto acá estaría indicando el peso la biomasa de granos, el rendimiento en granos producidos, ¿sí? Entonces lo primero que fuimos a ver era qué era
que era cómo se comportaban las plantas HHV11 en condiciones normales, ¿sí? Porque muchas tecnologías presentan mejoras frente a distintos tipos de estrés, pero esto es frente a un detrimento en condiciones normales, entonces las tecnologías no son muy viables, porque en condiciones normales básicamente dan peor que sus controles. Entonces, tenemos una línea que se llama B73, en las que tenemos plantas control, y 2 eventos, les voy a hablar de esto, teníamos más en un principio, pero los fuimos descartando, nos quedamos con estos 2. Entonces, en condiciones normales de crecimiento, en invernadero y a campo. Acá les voy a mostrar un resumen de esto que ya está publicado. Lo que vimos es que las plantas de HHV11 tienen un mayor índice estomático, desarrollan una mayor área foliar, que les permite interceptar más luz, tienen una senescencia retardada, y además, vinculado a estas 2 cosas, tienen un mejor uso, un uso más eficiente, quiero decir, de la radiación, que combinado con un mayor número de haces floemáticos un mayor número de células del floema y un mayor número de haces vasculares, que están relacionados con una mayor superficie del tallo, logran acumular mayor biomasa. Y en varios casos vemos que esto se ve reflejado en más rendimiento. Tenemos algo ahí con el índice de cosecha que nos está jugando, que no sabemos muy bien qué está pasando, sería. Pero las plantas transgénicas siempre tienen más biomasa, no siempre esto se ve reflejado directamente en el rendimiento. Pero bueno, en condiciones control lo que vimos es que las plantas HHV11 eran mejores que sus pares sin transformar. Después fuimos a ver qué pasaba con sequía, que era uno de los estreses que Julia había visto, que en las plantas de Arabiopsis las transgénicas eran mejor. Entonces, acá en celeste tenemos las plantas control y 2 construcciones, que después las HHV11 no las seguimos, las dejamos porque tenían efectos malos a campo, tenían más hongos y demás. Pero bueno, lo que vemos es que las plantas transgénicas consumen menos agua que las control, y que el contenido de agua que tenían era el mismo, o sea, consumían menos agua en cuestión, en estadio vegetativo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en estadio reproductivo en periodo crítico. Entonces hicimos el estrés por sequía ahí, y lo que vimos es que las plantas transgénicas no se nacían más tarde, como habíamos visto previamente, no acumulaban más biomasa y no tenían más rendimiento. Lo atribuimos parcialmente a la diferencia, a que se empeoró el ASI, este intervalo antes-Silkin, entonces el rendimiento fue peor, pero todas las características benéficas que habíamos visto en condiciones de control se perdieron. O sea que en sequía HHV11 no estaría mejorando a las plantas, tampoco le estaría empeorando, pero no estaría teniendo un rol beneficioso. Sin embargo, cuando fuimos a ver las raíces, estas son como las macetas, o sea, la terracota de maceta fuera de tierra, fuera de la maceta, vimos que las transgénicas, todas estas, desarrollaban mayor raíz que las plantas control, que eran estas. Entonces esto nos dio la idea de que tal vez se podría probar usar otro tipo de promotor, ¿sí? Estas plantas son 35S HHV11. Tal vez con otro promotor, dado este desarrollo interesante de las raíces frente a estrés hídrico, que no lo vemos en condiciones control, a esta diferencia, podríamos lograr una mejora. Pero bueno, eso queda para estudiar más adelante. Después fuimos a ver qué pasaba con el exceso de agua. El exceso de agua, o waterlogging, submergence, es un estrés que está cada vez más presente por el calentamiento global. A lo largo de las décadas hay cada vez más episodios de waterlogging o de inundaciones en todos los continentes, bueno, excepto en Oceanía, que es menos evidente. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de estrés por exceso de agua? Bueno, primero la planta sensa de alguna forma, desarrolla una señalización acorde a la percepción del estrés, y genera ajustes fisiológicos y del desarrollo. A su vez, el estrés por exceso de agua puede ser de 2 tipos. Waterlogging, en la que el nivel del agua cubre el suelo, pero nunca llega a tapar la planta, ¿sí? Depende del trabajo, la altura del agua varía. Y submergence, que es cuando la planta está completamente sumergida. Entonces las respuestas que se generan son distintas, si bien hay algunas cuestiones en común, por ejemplo la formación de erénquima, la barrera de la pérdida de oxígeno, y gas films en las hojas,
tenemos algunas cuestiones diferentes por el distinto tipo de estrés. Además hay que tener en cuenta que en el suelo se empiezan a generar sustancias tóxicas, y toda esta señalización al estrés termina en producción de etileno, que desencadena la producción de especies reactivas del oxígeno, que son moléculas señalizadoras para la formación de erénquima y en otros procesos importantes, pero si se acumulan mucho también tienen efectos tóxicos en las plantas, en las células de las plantas, ¿sí? Y bueno, obviamente se produce un reajuste metabólico para poder sobrellevar la hambruna que conlleva no poder respirar. Entonces, con estas plantas BT3, la Control, las AB2 y las G3, hicimos ensayos de waterlogging, tanto en invernadero como acá. Pero primero teníamos que definir cuál era el mejor momento para hacer el waterlogging, ¿sí? Ustedes ya saben que las plantas son afectadas por los distintos estreses en mayor o menor medida, dependiendo del estadio de desarrollo. Entonces quisimos ver cuándo les afectaba más para poder hacer los ensayos de estrés ahí. Y lo que vimos en otros trabajos que ya estaban publicados es que entre B3, B4 aproximadamente, las plantas sufrían más el estrés por waterlogging que cuando eran más grandes. Esto tiene sentido porque las plantas de maíz empiezan a generar raíces nodales luego de un tiempo y superficiales, ¿sí? Y bueno, claramente el nivel del agua, las plantas de maíz miden hasta 2 metros, tiene que haber una gran inundación para que las afecte mucho cuando ya están crecidas, ¿sí? Así que definimos hacerlo en estos estadios tempranos a los estreses por waterlogging. Lo primero que hicimos fue ir a trabajar en invernadero. Cada vez que vean esto acá es porque es invernadero, así no se los estoy recalcando. Y vimos que el área foliar de las plantas transgénicas, que siempre van a estar como E2 y como E3, fue mayor en waterlogging que las de los controles. A su vez, la conductividad de gases era mayor a los 7 días en las plantas transgénicas que en el control. Cuando fuimos a ver qué pasaba con las raíces, vimos que las transgénicas desarrollaban una mayor biomasa radicular y raíces más largas que sus pares sin transformar. Y luego, luego de hacerles este estrés, a las plantas que no cosechamos para medirlas, las pasamos a tierra, y vimos cómo eran los parámetros de las plantas adultas, ¿sí? En condiciones controlables. Le hacíamos el ensayo de estrés por waterlogging durante 14 días, las pasábamos a tierra y eso permanecía en condiciones controles de desarrollo hasta el final del ciclo. Entonces, en este caso, las plantas transgénicas desarrollaban una mayor área foliar, tenían una senescencia retardada, esto le permitía acumular más biomasa. Veíamos también que las transgénicas desarrollaban un mayor número de raíces nodales y tenían una mayor superficie del tallo. Todo esto llevaba a que las transgénicas tuviesen más rendimiento, vinculado más a un mayor número de granos que al peso de estos granos. Entonces nos preguntamos, bueno, muy lindo el invernadero, ¿qué pasa afuera? Y acá tuvimos unos cuantos intentos fallidos. El primer año, como veníamos haciendo los ensayos en invernadero, dijimos, bueno, hacemos el ensayo de invernadero, lo pasamos a campo. Bastante inocentes fuimos, porque claro, en el invernadero, en enero fue ese año en Santa Fe, mucho calor, las plantas elongaron mucho el tallo, y cuando las pasamos a campo realmente sufrieron. Si bien vimos diferencias, teníamos muy poquitas plantas, era como un ensayo de prueba, nos dimos cuenta que no era la forma de hacer el estrés por waterlogging. Al año siguiente ya lo pusimos en macetas un poco más grandes, y las pusimos en bandejas. Compramos esto que se llama una holladora, que se rompió al toque, y tuvimos que hacer los pocitos con palas, pero bueno, pudimos hacer el estrés que resultó mejor que la vez anterior. Y en el tercer año hicimos estos piletones, con los que estamos bastante conformes, y hacemos el estrés en estos piletones, y después las pasamos a tierra. Una de las respuestas principales frente a waterlogging es la formación de erénquima en las raíces. Estos son cortes radiculares, este es un paper en el que se ven los cortes radiculares, de raíces de maíz en condiciones control y en condiciones de anoxia. Esto es a 3 milímetros del ápice, ¿sí? Esto va en cortes transversales a distintas alturas a partir del ápice de la raíz. Como pueden ver, se generan estos huecos que se llaman aerénquimas. Lo que nosotros vimos es que se generan estos huecos que se llaman aerénquimas en nuestras plantas. Fíjense, a los 7 días, a los 5 centímetros hay muy poquitos, a los 14 días ya tenemos bastante, a los 5 centímetros, y a los 10 centímetros tenemos mucho más,
pero sin embargo no vemos diferencias entre las plantas control y las transgénicas. Sin embargo, cuando vamos a contar el número de haces cilemáticos, de vasos cilemáticos en realidad por corte transversal, a la misma altura, vemos que las plantas transgénicas desarrollan un mayor número de vasos cilemáticos. Esto podría estar involucrado con el transporte de agua, no sabemos muy bien cómo explicarlo, no hemos encontrado un paper hasta ahora, pero estamos buscándolo porque tenemos un fenotipo ahí bastante contundente, bastante robusto. Después en el tallo lo que vemos es que las plantas transgénicas tienen un mayor número de células floemáticas, este es el haz vascular en el tallo de maíz, y estas células de acá son las células floemáticas, y en las transgénicas, en este caso justo en la foto del evento 3, tenemos un mayor número de células que en las plantas control. De vuelta, cuando vamos a medir los parámetros de estas plantas adultas, después del estrés en condiciones, o sea, plantas que estuvieron en waterlogging, y luego crecieron en condiciones controladas hasta el fin del ciclo de vida, vemos que las transgénicas logran una mayor intercepción de la luz, una senescencia tardía, se ven más verdes respecto a que está el control, y estas son las transgénicas en waterlogging, tienen un poco mayor, un contenido mayor de clorofila, desarrollan un tallo más ancho, y un mayor número de raíces nodales. Todo esto también se ve reflejado en la biomasa, que resulta mayor en las plantas transgénicas que en las control, y también en un mayor rendimiento. Bien, habíamos hecho este ensayo 2 veces, dijimos vamos a repetirlo otra vez más. Entonces teníamos las plantas creciendo, así estaban, habían florecido hacía poco, y vino una tormenta que fue una especie de cola de tornado, acá se puede ver, esto no es el campito, es un paraje colectivo, pero me pareció demostrativa la foto, y nuestras plantas quedaron así. Bien, no suficiente con eso, vino un ataque de loros que se empezaron a comer las espigas, entonces las tuvimos que tapar con media sombra, y para nosotros fue realmente sorprendente, cuando después de todas esas vicisitudes que pasaron las plantas, cuando fuimos a medir producción, si bien era realmente baja la producción, por todas las cosas que habían sucedido, básicamente las plantas se quedaron sin hojas, las transgénicas produjeron más que los controles, ¿sí? El estrés por waterlogging ya era anecdótico porque el estrés por defoliación fue realmente severo, o sea, quedaron, como pueden ver, simplemente las nervaduras centrales de las hojas. Y esto para nosotros fue sorprendente porque yo creo todavía que parte del fenotipo pasa en gran medida por la captación de luz y por la mayor eficiencia del uso de esa luz, ¿sí? Entonces, fuimos a ver cuándo había sucedido, y lo que vimos es que el estrés por defoliación natural sucedió al final del periodo crítico en el llenado de granos, ¿sí? En el fijado de granos, perdón, antes del llenado de granos. Entonces hasta acá teníamos que las plantas HHV11 eran mejores que sus respectivos controles, tanto en condiciones control como en waterlogging como en defoliación. Todo esto es muy lindo, pero en los campos en realidad no se siembran líneas, sembramos lo que se llaman híbridos. Acá esto es una foto, nosotros siempre en los ensayos a campito usamos este híbrido comercial como control de que el rendimiento esté dentro de los rangos de condiciones control, ¿sí? Y acá se puede ver este híbrido del CAB respecto a la línea B73, ¿sí? Por esto sembramos híbridos y no líneas en el campo. Entonces lo que decidimos hacer es cruzar nuestras líneas B73 con una línea bien contrastante que es MO17, y así teníamos nuestros híbridos no comerciales, ¿sí? Empezamos probando estas plantas en condiciones control, en invernadero, y lo que vimos es que las plantas transgénicas, acá les dejo la línea sería, y estos serían los híbridos. Fíjense que las plantas transgénicas acá no es súper claro, pero tienen un poquito mayor de área, un poquito más de área foliar, senecen más tarde que sus controles, desarrollan más biomasa que las plantas control, y tienen mayor rendimiento, ¿sí? Que están las plantas, en este ensayo en particular tuvieron más prolificidad, es decir, 2 espigas en lugar de una, como tuvo el control. Esto lo vimos solamente en este ensayo, pero siempre vimos que producían más semillas. No necesariamente más espigas, pero sí más semillas, más biomasa de semillas. Bien, habiendo chequeado eso, nos preguntamos qué pasaba en waterlogging y en defoliación con estos híbridos.
Cuando fuimos a ver qué pasaba con defoliación, agregamos como control este híbrido comercial, y lo que vimos es que en defoliación las transgénicas, como el híbrido comercial, desarrollaban más biomasa que el control, acá en celeste, y que rendían más las plantas transgénicas que el control en defoliación. ¿Sí? Y esto estaba vinculado a un mayor número de granos. Se comportaban de forma bastante similar al híbrido comercial de cal. Y estaba, bueno, esto iba en detrimento del peso de los granos. ¿Sí? O sea, fijaban más granos con un poco menos de peso, pero rendían más. Entonces, HHV11 también funcionaría en el background híbrido en defoliación. Cuando fuimos a ver qué pasaba en waterlogging, lo que vimos es que las plantas transgénicas, durante el estrés por waterlogging, desarrollaban una mayor biomasa radicular, y tenían una mayor proporción de área cinemática respecto al área medular que las control, en concordancia con lo que ya habíamos visto en las líneas. Cuando fuimos a evaluar qué pasaba con el tallo de las hojas en waterlogging, vimos que las plantas transgénicas tenían un mayor número de haces vasculares por milímetro cuadrado. Acá en violetita está marcado el haz vascular, ¿sí? La crucecita de arriba de los haces vasculares para que se note. Y luego de que las plantas eran trasplantadas y se seguía su desarrollo hasta el final del ciclo de vida, vimos que también desarrollaban una mayor área foliar. ¿Sí? Cada una de estas barritas corresponde a la hoja 5, 6, 7, 8, así hasta el final. Fíjense, la distribución del área foliar es mayor en las transgénicas, tanto en condiciones control como en waterlogging. También los híbridos desarrollan un mayor número de raíces nodales, ¿sí? Estas tres es control, E2 y E3 en condiciones control, que son bastante similares, y cuando las plantas pasaron por el episodio waterlogging a su estadio vegetativo temprano, las plantas transgénicas, después de recuperarse, producen un mayor número de raíces nodales que sus controles. Esto lleva a que las plantas transgénicas desarrollen una mayor biomasa y también un mayor rendimiento. Entonces nos preguntamos qué pasaba en el campo con todo esto, si esto se mantenía o no. Entonces diseñamos este ensayo, en el que tenemos las plantas de condiciones control, en defoliación y waterlogging. Fuimos a ver qué pasaba durante waterlogging. Esta es una tinción con NBT, que tiñe especies reactivas del oxígeno, y lo que vemos es que las plantas transgénicas acumulan menos especies reactivas del oxígeno que sus controles, y también que desarrollan una área radicular mayor respecto de la foliar que las plantas control. También en concordancia con lo que veníamos viendo antes. Vimos también que las plantas transgénicas, los 12 días de tratamiento, desarrollan un mayor número de vasos cinemáticos por área medular respecto de los controles. Y vemos, acá no sé si es súper claro, pero vemos que en la médula de las plantas control hay como una desorganización celular que no es visible en ninguno de los cortes que hicimos de las plantas transgénicas, como si la raíz estuviese más funcional. Luego fuimos a ver qué pasaba con la pérdida de oxígeno radial. El azul de metileno se tiñe de azul cuando está en presencia de oxígeno, o sea que si hay oxígeno en el medio vemos azul, y fíjense que acá las raíces de las plantas control presentan un color mucho más azulado que la de las plantas transgénicas. Y esto puede tener que ver con que las plantas transgénicas desarrollen una especie de barrera ante la pérdida de oxígeno radial, y esto también va en concordancia con este resultado. Cuando vamos a ver por epifluorescencia la autofluorescencia de la lignina, vemos que las transgénicas podrían tener un mayor contenido de lignina, que está involucrado junto con la suberina con esta pérdida de oxígeno radial reducida. ¿Sí? De todas formas, esto nos falta estudiarlo un poco mejor. Cuando estas plantas pasan a tierra en el campito, también vemos que desarrollan un mayor área foliar, los eventos que sus controles, tienen una senescencia retardada, que hay unas fotos tomadas en el mismo momento de las parcelitas control y de las parcelas de las plantas transgénicas, y logran un mayor rendimiento. En condiciones control, justo en este ensayo, este evento creemos que le pasó algo, porque incluso en el número de granos no se ve, y es uno de los eventos que siempre nos ha dado muy bien, así que no sabemos qué pasó acá en condiciones control.
Sin embargo, en defoliación y en waterlogging vemos que las transgénicas rinden en promedio más que sus controles, que sus pares sin transformar, ¿sí? Pusimos como control también una parcelita del híbrido de cal, y vemos que las transgénicas se comportan de forma similar a este híbrido. Bueno, resumiendo entonces el fenotipo de las plantas HHV11 durante waterlogging, las plantas transgénicas desarrollan hojas más grandes, con mayor conductancia estomática, tienen mayor número de haces vasculares en el tallo, y a su vez estos haces vasculares tienen un mayor número de células floemáticas. En cuanto al fenotipo de raíz, desarrollan una mayor biomasa radicular, un mayor número de vasos cilemáticos, y tendrían una menor acumulación de especies reactivas del oxígeno, y podrían generar una barrera ante la pérdida de oxígeno radial. Esto está como medio en pañales, todavía tenemos unas cuantas medidas, pero bueno, nada, nos falta repetirlo. Fuimos a ver qué pasaba con la expresión de algunas enzimas vinculadas con la glicólisis, que han sido reportadas como importantes frente a la respuesta en waterlogging. Y fuimos a ver qué pasaba con la glucosa 6-fosfato isomerasa, que estaba inducida en hojas, lo mismo con GAPDH, y ADH no tenía variación, ¿sí? O sea, acá se ve como un esquemita de la vía de glucólisis que va de sacarosa a etanol cuando se fermenta. Nosotros tenemos inducida en parte aérea la expresión génica de estas dos enzimas, y tendríamos que ver qué pasa con actividad, pero bueno, todavía no está hecho eso. Y no tenemos cambio en la ADH. Cuando fuimos a ver qué pasaba con esto en raíces, lo que vimos es que al principio del estrés, tanto G6PI como GAPDH estaban reprimidas, a los 6 días, y ADH también, a los 6 días no teníamos una regulación evidente, sin embargo ADH estaba reprimida, y al final del estrés, a los 12 días, cuando ya está todo perdido, las plantas ya no tienen más que respirar, las transgénicas tenían una inducción respecto a sus controles de G6PI y de GAPDH y del alcohol deshidrogenosa también. Entonces, al principio esto estaría reprimido, y luego hacia el final del ciclo de vida, hacia el final del ciclo, de waterlogging, esto estaría inducido en las plantas transgénicas. Y en líneas generales, para resumir el fenotipo de las plantas adultas que pasaron por waterlogging y por defoliación, bueno, en el caso de las defoliación no, pero las transgénicas que pasaron por waterlogging desarrollan mayor área foliar, tienen mayor intercepción vinculado con esto, una senescencia tardía, una mayor biomasa total, esto sí se da tanto en waterlogging como en defoliación, que creemos que está vinculado con el transporte de esta biomasa total a rendimiento por el mayor superficie del tallo, vinculado con estos haces vasculares y el número de células floemáticas, que termina en un mayor rendimiento vinculado principalmente a un mayor número de granos. Y nos queda por explicar todavía por qué, o sea, qué incidencia podrían tener este mayor número de raíces nodales que se generan, que pensamos que podrían ser útiles a la hora de que la planta se enfrente a un nuevo episodio de waterlogging, ¿sí? Que eso no lo hemos probado todavía. Entonces, nuestra conclusión hasta acá es que la expresión del factor de transcripción de girasol HHV11 en maíz mejora las plantas, tanto líneas como híbridos, frente a control, frente a waterlogging y frente a defoliación. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar hoy. Buenísimo, ¿Tienen Jessica. alguna pregunta? Muchas gracias. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Yo sí tengo algunas preguntas, me imagino que otros también. ¿Puedo comenzar? Jessica, simplemente por saber, este factor de transcripción en particular, ¿saben su función en la vida normal, más allá de esto? La función normal, sí sabemos cómo está regulado en girasol, sabemos que se induce en estadio final, por ejemplo en estrés hídrico es donde está un poco más estudiado, se induce en estadios finales del estrés hídrico, ya cuando la planta ha perdido mucha turgencia,
Está expresado principalmente en hipocotilo y un poco en raíces, no mucho. De hecho, el promotor, las construcciones promotor Buche en Arabiopsis vemos algo de expresión en raíces, pero no mucho. Y después, en lo que es Waterlogging, se induce frente a Waterlogging, pero no hay un estudio muy profundo al respecto. O sea, no, en girasol propiamente hemos hecho más estudios de expresión que otra cosa. Claro. Sí sabemos que se induce H11, por ejemplo, y después aumentan las actividades de la G6PI, de la GAPDH, del alcohol de cirogenasa. O sea, como que primero se induce la expresión de H11 y después se inducen todas las enzimas fermentativas. Pero... Todas sabías, claro, por eso fueron ustedes a buscar esto. ¿Y han hecho algo en mutantes de ese factor de transcripción o no hay así trabajo en eso? No, la verdad que girasol es una especie que no, que hasta donde yo sé, hace rato que no la estoy viendo, fue de mi tesis, pero que en principio no se transformaba, o no se transformaba de una forma sencilla. Claro. No hay mutantes que yo sepa, capaz que ahora último se han generado de girasol. Claro. Y otra cuestión, porque me pareció muy interesante eso cuando vos estás haciendo tus ensayos a campo y qué sé yo. Cuando vos haces el waterlogging, por lo que yo entendí, lo haces como al inicio, ¿no es cierto? Sí. De cultivar. Ahora, la verdad que cuando vos lo cultivas al campo, no es que va a ocurrir únicamente en el inicio, puede ocurrir en cualquier momento del ciclo de la planta. ¿Ustedes vieron en algún momento ensayos donde ocurrió más tarde, o por qué eligieron ese momento? Simplemente para tener idea. Sí, nosotros lo hicimos una búsqueda bibliográfica primero para ver cuándo era el momento en el que tenía más impacto el estrés por waterlogging en el desarrollo de las plantas y en la producción. Y encontramos que en el estadio que elegimos para hacer los estreses era donde más impacto tenía en el desarrollo de la planta. Estreses por waterlogging en estadios reproductivos y durante llenado de granos, en las publicaciones nosotros no lo intentamos porque ya eran como muchas puntas a la vez, prácticamente no tenían efectos en el rendimiento, después, porque las plantas de maíz largan estas raíces nodales. Claro. Entonces, y tienen tanta superficie por encima del suelo que yo creo que de alguna forma lo compensan. Okay. Pero sí, la mayoría de estudios, están hechos en plantas jóvenes, o sea, Claro. más o menos en este estadio, incluso antes. Lo que pasa es que nosotros las tenemos que crecer un poco más para poder diferenciar los controles de las transgénicas. Claro, perfecto. Y cuando vos en esos histogramas que veías diferencias, ¿eran significativas las diferencias cuando mostraste? Hay un montón de histogramas que hiciste, en algunos es bastante evidente, pero en otros parece apenitas, pero ese apenitas, ¿llega a ser significativo? Mira, yo, por esto mismo, nosotros hicimos muchos ensayos de todas estas cosas, y es como vos decís, hay veces que las barras de error están ahí. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de todos los ensayos juntos, para ver si había realmente diferencias significativas, y detectamos, o sea, todas las cosas que informamos diferencias significativas las vemos, tanto en senescencia retardada, como en rendimiento, como en número de granos, todas esas cuestiones, porque sí, hay veces que nos da mucha diferencia, y hay veces que no tanto. Entonces, nos quedamos tranquilos porque tenemos varios ensayos y pusimos todos los datos juntos para hacer un análisis de ANOVA y vimos diferencias. Sí, hay veces que parecen tendencias, por eso nos tomamos el trabajo de hacer esa estadística, sí, tal cual. Buenísimo. Y por último, porque así no te monopolizo, cuando vos al principio hablaste de los eventos, dijiste que si bien veías que el aumento en la biomasa era evidente, no necesariamente se traducía en un aumento en el rendimiento. ¿Tiene alguna explicación a eso? No sabemos bien qué está pasando, o sea, sobre todo con las líneas, con los híbridos, la verdad es que siempre hemos tenido buenos resultados en invernadero, a campo, en waterlogging, en defoliación, como que no hemos tenido problemas, pero con las líneas lo que nos pasaba era que, lo que pasa es que nosotros, claro, empezamos a trabajar desde el principio, lo que transformó Mabel en realidad, es la línea High 2, que es como parecida, tiene algo de B73, pero es contrastante con B73.
Entonces nosotros lo íbamos introgresando a B73. En la primer filial de eso tuvimos muchas diferencias en invernadero porque eran una especie de híbridos entre Haichu, que es la que se transforma, y el B73, que es con lo que nosotros estábamos retrocruzando. Claro. Pero lo que nos pasaba es que a medida que la íbamos introgresando en B73, si bien todos los fenotipos de mayor biomasa, senescencia retardada, área del tallo, bueno, y otros fenotipos más que veíamos se mantenían, no siempre lo veíamos reflejado en producción. Y ahí creemos que hubo algo, que hay algo que no sabemos bien qué es, en el índice de cosecha en invernadero puntualmente, porque a campo tampoco nos pasa eso. Ah, ok. Así que sí, eso es algo que quedó ahí que la verdad es que no lo hemos podido desentrañar todavía, porque también tienen un mayor número de bases vasculares y demás, así que no entendemos qué es lo que está haciendo que todo eso que produce más de biomasa no siempre se transporte más a rendimiento. Claro. Sí, es algo que nos queda. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho y obviamente que si hay más preguntas, por favor, abran sus micrófonos. ¿Podemos preguntar, Rita? Sí, perdóname. Te permito, Fer, disculpas. No es una pavada, pero Jessica, tengo varias preguntas, pero puede ser una sola, así dejo que otro pregunte. Siempre usan el 35S para dirigir a estos factores de transcripción, nunca usan el promotor propio de girasol. Para las plantas de maíz tenemos unas de promotor propio, que la verdad es que no nos dieron bien, por lo menos en maíz. O sea, no nos dieron mal, o sea, no teníamos menos rendimiento, pero tampoco teníamos fenotipos interesantes. Esto es otra punta que también es interesante para ver, porque nos ha pasado lo mismo en arroz, por ejemplo, que con el 35S tenemos un mayor número de granos, mayor producción, y con las que son o sea, promotor propio, o bueno, el fragmento de promotor que aislamos nosotros, seguido del CNHB11, vemos algunas cosas, pero no es tan exacerbado como el 35S. Entonces, una de las preguntas que nos queda responder también es, bueno, ¿en dónde se tiene que expresar HB11 para generar estos fenotipos? Exacto. En Arabioxis no es tan así como lo vemos en estas monocot. Lamentablemente en soja tenemos la 35S, pero no tenemos las H11H11, porque en Arabioxis varios de los fenotipos que vemos con las 35S sí se reproducen con las de promotor propio. Entonces no sabemos si es algo de mono y dico, o bueno, que justo tuvimos mala suerte con arroz y con maíz. Ok, y la última mía. Y respecto a las características de los dos eventos con los cuales estás trabajando, a nivel de expresión de sus factores de transcripción, ¿son comparables? ¿Son distintos? ¿Se puede sacar alguna data ahí? Son muy parecidos entre ellos. Sí, son muy parecidos y de hecho son, en general los valores que tenemos de todas las características que medimos son promediables porque son, o sea, los niveles de transcripto son similares entre estos dos eventos. Ok, gracias. Gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? Rita, ¿no tenés más preguntas? Yo siempre tengo preguntas, pero entonces, bueno. Yo ya estoy. No sé. Una última le quería hacer, con esto de los híbridos, que sé poco y nada. Digamos, ustedes, esa planta que lo tenés ya en el híbrido, ¿eso sería lo que ustedes apuntan a tener como lo que comercializarían? ¿Sería ese híbrido en particular? ¿O cómo piensan seguir? Y eso es complicado, porque, por ejemplo, yo les mostraba el híbrido de Calv, que es comercial. O sea, las empresas que trabajan con materiales híbridos nunca te van a hacer las líneas, porque son como fuertes. Nosotros conseguimos, María en realidad nos consiguió la MO17 que es contrastante con la B73, y la verdad que nos sorprendió ver un fenotipo porque muchas cosas es comparable al del híbrido comercial. Si bien el híbrido comercial tiene varias otras cosas que se recupera mejor, es como cuando vos ves las plantas se nota cuáles son las del híbrido comercial, habría que hacer, yo creo que para terminar el desarrollo tenés que terminar tratando con alguna empresa, sí o sí, porque
hay tantos años de mejora sobre la línea esta B73 y la MO, que son como las tatarabuelas de lo que hay sembrado a campo hoy en día, que es complicado, o sea, realmente tiene que tener un efecto enorme la expresión del transgén para que sea equiparable a estos híbridos comerciales. Ah, ok. O sea que, digamos, habría que hacer una especie de asociación para introducir esto en un híbrido comercial y ver si hay una especie de sinergismo o lo que fuese entre las dos cosas. Claro, para nosotros sí era importante probar que en un background híbrido HHV11 igual generaba una mejora, porque muchas veces las líneas son muy malas, entonces mejorar algo malo, por decirlo de alguna forma, es como más sencillo que mejorar algo que ya está cerca de su potencial de rendimiento. Entonces para nosotros era importante probarlo en algo lo más similar posible, que tuviésemos a nuestro alcance de lo que se siembra en el campo realmente. Campo, claro. Sí. Sí. Sí, o alguna línea del INTA. Hemos probado nos han pasado creo que una línea más del INTA. Lo que pasa es que, bueno, nada, tenemos un invernadero y un minicampito y no somos tantas personas trabajando. Entonces probamos con una línea más y con esa no vimos diferencias. Así que hay ahí una cuestión de qué líneas usás. Vimos diferencias con algunas cosas, pero no en rendimiento propiamente. De todos modos, tu mini campito sigue siendo una envidia para nosotros, así que todo depende de dónde estamos, de qué lado estamos, ¿no? Lo adoramos al campito. Me imagino, muy bien. Bueno, no sé si habrá más. No, perdón, Rita, dale. No, iba a decir si no habría más preguntas, esa era mi acotación, así que no, simplemente ya que se acercaron a la transferencia, ¿hay alguna empresa que haya mostrado interés por este nuevo factor de transcripción o por estas plantas? Y estamos hablando... ¿Ustedes tienen si INDEAR tiene como una primera opción sobre sus resultados o es abierto y se negocia uno por uno? ¿Cómo? Perdón, no escuché la última parte. INDEAR, ¿tiene alguna primera opción en los resultados que ustedes tengan o son libres las asociaciones que puedan hacer ustedes? No, son libres las asociaciones. Lo que pasa es que INDEAR es como que está ahí y ya ha visto los resultados, se interesó y parece ser que hay como, están hablando con una empresa brasilera en realidad para hacer un link. Todavía no hay nada firmado ni mandamos semillas a ningún lado, pero sí, algo se ha hablado con INDEAR de estos resultados que les parecieron interesantes. Lo que pasa es que hay un intercambio permanente también con la empresa. Ya lo sé. Ok, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Buenísimo. Yo, perdóname, como no soy para nada de las plantas ni del tema, pero por ejemplo, ahora con esto último que estabas diciendo, ¿me escuchás o no? Te escucho con un poco de eco, por eso me acerco a la pantalla, perdón. Por ejemplo, si existe este otro híbrido y tus resultados son comparables, por lo que dijo Rita, ¿no? Salvo que se piense en una especie aún mejorada, ¿cómo se introduce en el mercado algo que, o sea, iría a competir con ese otro híbrido que ya existe? O sí, es así. Sí, eso es como una parte que me excede completamente. Porque viste que hay una parte como muy política y de mercado atrás de todas estas cosas que por lo menos a mí me supera. Lo ideal para mí sería desde el Estado llegar a poder proveerle híbridos de buena calidad o que tengan buen potencial de rendimiento y toleren distintos tipos de estrés a nuestros productores, o sea, y que no tenga que pagar el valor agregado que tiene la semilla. Pero bueno, después ahí tenés también de vuelta la resistencia herbicida y otras cuestiones en juego de que bueno, hay que ver cuáles son las políticas de CONICET y qué estamos dispuestos a hacer y qué no, sería, es un tema bastante complejo. Como bueno, ya ha quedado en evidencia por el trigo H4. Sí, sé que es complejo, pero ¿y la otra quiénes son los que producen ese otro híbrido? El que vos usabas para comparar.
¿Cómo? Perdón, no escucho. ¿Quiénes son los que producen el otro híbrido? ¿Ese ya está en una empresa comercial? El híbrido que nosotros usamos, el comercial, El que vos usabas para comparar, ¿ese ya es comercial? ese es comercial. Creo que es de Syngenta, de Monsanto, de alguna de esas así como grandes. Sí. Sí, nos la había provisto María Otegui a las semillas y bueno, y siempre la usamos como control porque nos parece interesante ver, bueno, nuestra tecnología funciona y que también con respecto a esto que es lo último. Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, buenísimo, Jessica. Muchísimas gracias. Muy lindo trabajo. Y qué bueno que pudieran seguir trabajando durante la cuarentena, así que Sí. por lo menos no pararon. Un placer. Sí, tuvimos suerte. Tuvieron suerte. Sí, unos Realmente. privilegiados. Sí, tal cual. Sí, realmente. Bueno, te agradecemos mucho en nombre del curso y del INGEBI. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, gracias.